Fuerte Banorte. Selección mexicana. ¿Está bien cubierta la portería de la selección mexicana? ¿Ustedes podrían apostar quién será el titular cuando todo empiece en la Copa del Mundo del 2026? Bienvenidos, amigos de Deporte Fuerte Banorte. Hoy hablaremos de la posición más delicada en un equipo de fútbol, que es la portería. Y de Memo Ochoa, por supuesto. Sara Setúne, qué gusto platicar otra vez contigo. ¿Cómo te va? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo, por supuesto, y con toda la gente que nos acompaña siempre en Deporte Fuerte Banorte. La verdad es que haces esas preguntas y no justo estaba haciendo un poco conciencia y no te las puedo responder. Ojalá y encontremos buenas respuestas, eso sí, en el arco, pero de cara a un año creo que todavía hay mucha incertidumbre de cara a la portería, y uno de los nombres, Memo Ochoa, creo que tiene que estar en la conversación. Pienso que sí. Encuentro de repente una reticencia importante cuando llega Javier Aguirre a la selección, cuando llega antes de él Jimmy Lozano a la selección, y Guillermo Ochoa sigue siendo el titular del equipo. De repente, y por motivos que cada quien tendrá, encontré una gran crítica a Memo Ochoa, a los técnicos, por estar ahí, porque hay que renovar, porque ya está muy veterano, porque de repente se equivoca, porque no es lo mismo que antes. Ignorando tal vez un poco su historia y tratando de valorar el momento presente de otros jóvenes arqueros que estaban llegando a las convocatorias e inclusive a jugar algunos partidos con la selección nacional. Yo no sé, ¿qué opinas tú, Sara? Para mí eso fue muy injusto. Francamente, creo que no aquilatamos lo que ha sido Memo Ochoa. Completamente de acuerdo. Creo que lo entiendo un poco de pronto de la afición, ¿no? Que por el origen de Memo, ¿no? No voy a decir que lo amas o lo odia, pero sí hay mucha crítica, ¿no? A favor y en contra por venir del América, por lo que ha generado, y lo entiendo en la afición, pero los entrenadores me parece que sí se han fijado demasiado en el número de la edad y no en la calidad de Memo Ochoa. Y en la actualidad, cuando tenemos a un Keylor Navas que volvió en plan grande a Costa Rica, cuando Manuel Neuer sigue haciendo grandes atajadas con Alemania, cuando vemos a Jan Sommer de Suiza haciendo lo que hace con su equipo, ¿no? Ahora, me parece que de repente no respetamos en México, o no se respeta tanto a los veteranos por la edad, porque dicen, no, ya no funcionan. Y creo que Guillermo Ochoa, más allá de lo que ha vivido en clubes, que no ha sido sencillo, pero que lo ha disfrutado al máximo, hablando de los descensos en específico, ha demostrado en selección siempre mantener buen nivel. Hay errores, claro, como cualquier arquero, pero creo que en esa dualidad de pronto del jugador, de que hay jugadores de club, pero no de selección, para mí Memo es constante en los dos, pero sobre todo en selección no le recuerdo realmente errores garrafales o una época muy mala que puedas decir, no, es que no cumplió en la selección mexicana. Ciertamente, Sara, ciertamente ya sabemos que es un puesto que no perdona, que los errores sí pasan a la historia cuando se trata de partidos muy importantes, pero también los buenos momentos. Yo recuerdo grandes arqueros en la selección mexicana, pero la verdad es que si te vas a los años más recientes, siempre estuvo ahí Memo Ochoa. Estuvo tratando de sacar las cuentas, pues con Chepo de la Torre, con Piojo, con Osorio, con Martino, con Coca, que duró muy poquito la etapa de Diego Coca y algunos partidos no eran de fecha FIFA. Ochoa jugó 3 partidos, Carlos Acevedo jugó 2, Jimmy Lozano, Ochoa, Aguirre, Malagón. Ahí cambia la situación con Malagón. Sin embargo, hay un instante que me parece interesante de charlar con nuestros amigos, que es cuando llega la nueva gestión, que es la penúltima Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces el gran portavoz, el gran contacto entre directivos y futbolistas es justamente Memo Ochoa. Por su experiencia, por el liderazgo que tiene en el vestidor, por la imagen que tiene como futbolista maduro, y entonces él es quien ayuda a levantar las cosas cuando Jimmy Lozano llega al equipo, un paso que fue muy breve a fin de cuentas de Jimmy, pero Memo Ochoa adquiere una gran importancia, y a la siguiente pues ya no coincide tan bien con que Memo ha estado en equipos de poca monta, eso hay que decirlo, en el fútbol de Europa. Desde la Ajaxia de Francia, cuando se va al fútbol de Europa, pasando por los demás clubes en los que ha militado,
La verdad es que Memo siempre ha sido el guardián del paredón. Siempre ha sido el arquero de equipos que no tienen grandes recursos y que por lo tanto sufren mucho la llegada del rival. Es decir, a Memo Ochoa le disparan mucho y por lo tanto luce también mucho, pero también se equivoca con frecuencia. ¿Por qué? Porque está expuesto justamente a ello. Y hay otra cuestión que también te querría preguntar, Sara. El juego con los pies. Yo sé que hay técnicos con los que Memo Ochoa pudo no haber jugado, pudo no haber sido titular porque es un gran atajador. Las salidas y sobre todo el juego con los pies le han costado trabajo, pero no sé qué te parezca a ti ese señalamiento que se ha hecho sobre Memo durante toda su carrera. Mira, se hace el señalamiento cuando se equivoca, ¿no? Porque creo que cuando está en plan atajador es de lo mejor. Creo que sí es demasiado fijarse más en lo negativo que en lo positivo, porque por supuesto es un arquero, me parece completo, pero sí la debilidad es sobre todo las salidas, ¿no? Que él confía tanto en su alcance y en el poder atajar que en lugar de salir a cortar el centro, pues decide quedarse bajo los 3 postes. Y sí, los pies, que en el fútbol actual el juego de pies es fundamental en cualquier arquero, le ha costado, pero lo dices muy bien, el tema de los clubes nunca ha sido, y extrañamente creo que va a ser un misterio que nunca vamos a resolver, cómo teniendo mundiales tan extraordinarios como los que tuvo Memo, para empezar son 5, ¿no? Ya desde ahí, cifras, si te vas a la carrera de Memo, pues son cifras históricas que estaremos repasando, pero en esos 5 mundiales, no jugó 2, pero en Brasil fue figura. En 2018 fue figura, sobre todo frente a Alemania. En 2022 contra Polonia. Y era increíble cómo, un poco comparando las carreras de Keylor Navas y de Memo, Keylor después de ese Mundial de Brasil se va al Real Madrid y Memo no pudo encontrar un mejor equipo, ¿no? Tal vez para justamente quitarle el tema de sufrir con los equipos en descenso, que no sea simplemente el gol para que tenía que afrontar cada partido y encontrar un poco más de estabilidad. Es increíble en verdad cómo no su carrera tomó otro rumbo, pero a pesar de eso estamos hablando de 5 mundiales, de casi 20 años en la selección y que se ha acostumbrado mucho a las críticas, y eso es lo que yo más destaco Memo, más allá de lo que hace dentro del campo, que no se enfrasque en las críticas, ¿no? Que él sabe lo que tiene, que confía en su talento, que hace lo que a él le gusta y no lo que demás piden, es decir, no porque se va a un club de poca rodaje, bueno, él quiere ser feliz, también considera mucho a su familia. Y en el tema de la selección que bien hablabas, es un líder de pronto sin tanto carácter, sin tanto grito, sin tanto protagonismo, pero es un líder con su sola presencia, con su experiencia, y todos lo respetan. Y lo vimos precisamente con el Jimmy, tanto en Juegos Olímpicos, ¿no? Donde fue uno de sus capitanes, y también en este tema de dimes y diretes en la selección. Si alguien salía a defender a los jugadores, pero respetando a los directivos, me parece que ese era Guillermo Francisco Ochoa Magaña. Está perfecto, Sara, con doble nombre y doble apellido, como debe de ser. Y vamos a escuchar a Memo justamente que recuerda aquellos momentos en que es llamado por primera vez a una selección nacional y empieza una trayectoria pues de los últimos 20 años prácticamente en la portería de la selección nacional. Sí, desde que comencé en mi debut por ahí 2005. Imagínate, me tocó un debut donde tenía enfrente a Claudio Suárez, todo un líder, emblema de la selección, y por supuesto que tratando de absorber siempre algo de la gente de experiencia, gente que en 2006 que tenía como Rafa, como Jared Borgetti, gente que manejaban un poco el día a día del grupo, porque al final de cuentas es importante, ¿no? Con toda la presión que existe para lo bueno y lo malo que conlleva defender a la selección de México, porque somos una selección que genera bastante, ¿no? Genera dentro de la cancha y genera bastante fuera de la cancha. Y durante todos estos años, desde mis inicios, pues me ha tocado vivir momentos muy buenos, muy bonitos que voy a recordar toda mi vida, y también momentos difíciles, ¿no? Y también es importante enseñarle a los jóvenes que no todo son momentos buenos,
que hay momentos en los que hay que saber sufrir, hay que saber llevar esos momentos difíciles dentro de la selección, y que hay momentos en los que todo esto te hace crecer, te hace aprender. Y todo esto, por supuesto, lo fui aprendiendo con los años, con los golpes del fútbol, los golpes de la vida, para lo bueno, para lo malo. Y bueno, y trato de ser aquí el primero en todo, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, que por supuesto a día de hoy busco de igual manera seguir compitiendo, seguir jugando, y no le regalo nada a nadie dentro de la cancha, y fuera de ella tampoco, ¿no? Y creo que los jóvenes están abiertos a aprender de ellos. #podcast. Muy claro siempre en las respuestas de Guillermo Ochoa, ¿no? Muy políticamente correcto también. ¿Qué caramba? Hace 20 años, parece que fuera ayer cuando veíamos a un muy joven Memo Ochoa con sus chinos, ¿no? Con su cara de niño todavía, siendo convocado por Ricardo Lavolpe para ese mundial, y todos hablamos de qué sorpresa, de quién iba a decir, ¿no? Que esos chinos, tanto de Memo Ochoa y de Guardado, que ya podemos hablar después de él, pero esos dos hicieron historia, ¿no? Pero enfocándonos en Ochoa, creo que sí, es innegable lo histórico que es en la selección. Para muchos, y yo me incluyo, la verdad, para mí el mejor en la historia en la selección. Hay gusto, yo lo sé, pero es innegable la carrera que ha construido en 20 años y está a las puertas de seguir haciendo historia. Ciertamente, Saray, a lo mejor somos injustos, pero yo trataré de recordar algunos nombres históricos en el arco de la selección mexicana. Por supuesto, tiene que encabezarla Antonio Carvajal, porque simplemente sumó 5 Copas del Mundo. No lo viste jugar, a mí tampoco me tocó verle jugar. Sin embargo, bueno, ahí tiene un lugar importantísimo en la historia. Me acuerdo posteriormente, pues hombre, de Nacho Calderón, un arquero que imponía modas. Me acuerdo después de Pablo Larios, ¿no? Para el Mundial del 86. Osvaldo Sánchez, ¿no? Y su actuación en el Mundial de Alemania 2006. Pero es que tiene razón. Fuera de gustos, es una etapa muy prolongada la de Memo Ochoa, y en la cual hay partidos fulgurantes. El México-Brasil del Mundial de 2014, yo imagino que es el que tendría que ocupar la portada de su libro, ¿no te parece? Sí, seguro. Esa tajada al cabezazo de Neymar fue espectacular, ¿no? Por eso ya hablaba de lo bien que lo hizo en ese partido frente a Brasil, porque aparte el escenario y el rival, ¿no? El equipo anfitrión en un mundial. En 2018 también hay una gran atajada por arriba, un disparo fuera del área que me parece que es de Toni Kroos. En 2018, en 2022, bueno, el penal que termina atajando, ¿no? También contra Polonia frente a Lewandowski. O sea, estás hablando de nombres de estrellas internacionales, ¿no? Lewandowski, Neymar y Toni Kroos. Por supuesto que siempre va a haber ese debate, y por eso yo decía para mí, porque entiendo que todo vale, pero la longevidad y el mantenerse en buen estado, ¿no? Porque ha tenido altibajos como siempre, pero estás hablando que por lo menos en 8 años en cuanto a mundiales estuvo brillando, y hoy sí, tal vez no vive su mejor momento, no tiene un equipo seguro, pero me parece que tiene todo, por lo menos para pelear, ¿no? Para seguir siendo histórico con la selección. 6 Copas Oro, y lo veíamos sí un poco nostálgico, ¿no? Justamente en la Copa Oro, recorriendo la cancha, hablando de su 6º título, con lo que iguala un récord histórico de Ángel Romano, que ganó 6 Copas América con Uruguay. Se notó, ¿no? Que le daba satisfacción una copa para muchos que no vale, y para otros jugadores que no la quieren jugar. Bueno, Memo pocas veces o nunca dijo que no a un torneo, solamente por el nacimiento de su hijo, y disputó 6 Copas Oro, y eso te habla del compromiso con la selección. Sí, y además un compromiso que en esta ocasión es distinto a los demás, porque Javier Aguirre lo llama sin garantizarle la titularidad. Memo Ochoa ya no tuvo una campaña tan consistente en la última, en el fútbol de Europa. Empezó a tener más errores, igual pues también porque la edad no perdona, pero igualmente por estar en equipos chicos, es lo que decíamos un poquito antes. Sin embargo, Memo Ochoa tomó ese rol. Le dijo que sí a Javier Aguirre. Mira, yo me acuerdo ahora de la historia de Javier Aguirre con Tomás Boy antes del Mundial del 86. Tomás Boy, solo por hacer el paralelismo de un jugador líder de gran calidad, no fue tan consistente con la selección nacional.
Y dice la leyenda urbana que esto ocurría porque era un jugador muy difícil de manejar. Sí, con un gran temperamento. Tú y yo conocimos muy bien al jefe Tomás Boy, trabajamos con él. Yo lo quise mucho, creo que todos lo adoptamos como parte de nuestro grupo de trabajo durante mucho tiempo. Pero sí era un tipo muy voluble, ¿no? Genial y voluble, como son, me parece, casi todos los tipos geniales. Y entonces, en el mejor momento de Tomás Boy, no lo llama Raúl Cárdenas para ese premundial de Honduras. No lo considera, no lo llama, y si lo llama alguna vez no lo pone como titular, y pasó su gran época. Y cuando se acerca el 86, Bora habla con él y le dijo: Tomás, quiero que vengas a la selección. Y él se sorprendió mucho. Dijo: Raúl, yo estoy a punto de retiro, yo ya soy mayor, tu dinámica, era con Bora, perdón, tu dinámica es distinta. Y él dijo: a ver, yo te garantizo que vas a ser titular en el primer partido. Lo demás depende de ti. Memo Ochoa podrá ser, conociendo la historia de Tomás, que fue muy exitosa, hasta que sale lastimado lamentablemente en el Mundial del 86 en el partido contra Alemania, tal vez producto de la propia situación física que ya estaba atravesando, de su veteranía, pues, a Ochoa le podría pasar lo mismo. ¿Tú verías a Memo jugando algún partido de la Copa del Mundo del 2026? No lo descarto. Creo que hoy no estaría segura, pero ni con Memo ni con Malagón, ¿no? Que en teoría pinta para ser el titular, pero que creo que tampoco se ha visto tan sólido y tampoco tiene, me parece, el puesto ganado. Y no lo descarto, uno, por Memo, porque es un jugador competitivo, ¿no? Que ya dijo: hay que enseñarle a los jóvenes y hay que ganarse su lugar, pero yo no voy a renunciar a nada, yo voy a estar peleando como he peleado toda mi carrera y no dudo que pueda recuperar, si no es su mejor nivel que le vimos hace años, sí mejorar de lo que vimos esta última temporada, que bien dices que en Portugal pues no estuvo brillante, pero sobre todo por Javier Aguirre, porque me parece un técnico muy justo, ¿no? Que uno ya nos ha dado sorpresas a lo largo de los mundiales, ¿no? Con titularidades un poco polémicas, pero que sabe, y lo demostró con Gilberto Mora, que si en el entrenamiento se ganan la oportunidad de ser titulares, no lo duda y no respeta de tantas jerarquías, más allá de que Memo sea el que más jerarquía tiene, pero no respeta lugares, pues no asegura a nadie la titularidad. Y creo que si Memo sigue entrenando y encuentra un buen nivel, algún partido en el mundial, yo creo que sí, porque lamentablemente también, así como teníamos una baraja muy amplia de arqueros hace 2 ciclos mundialistas, creo que hoy, Francisco, y quisiera saber tu opinión, no es tan amplia. Entiendo que Malagón, aunque no está en su mejor momento, mencionabas a Acevedo, hace par de técnicos que pintaba para ser el reemplazo, ¿no? De Memo, y se fue apagando. O sea, no hay una generación tan brillante de porteros hoy sin que no sean buenos, pero creo que Memo tiene la oportunidad de ser uno de los 3 que vayan a la Copa del Mundo. ¿Y qué piensa él sobre esta lucha que tiene que establecer en este periodo de menos de un año para llegar a la Copa del Mundo? Aquí lo tenemos. Sería fantástico el tener un mundial en tu país. Pues a día de hoy conozco anécdotas, conozco historias de cómo se ha vivido ese mundial y sin duda sería muy diferente a todos los otros mundiales que me ha tocado estar. Entonces sería la cereza del pastel, el poder cerrar mi carrera de esta manera y sin duda compartirlo en mi país con mi afición y el poder hacer un gran mundial y hacer historia sería fantástico. Entonces estamos a un año, ¿no? de este objetivo, de esta meta. El camino puede parecer o muy largo o muy corto. Entonces lo que me queda a mí es disfrutar el día a día, disfrutar de los momentos en la selección. Trato de llevarlo con alegría y creo que es lo mejor que puedo hacer. #Experiencia Banorte. Creo que el Mundial sea en casa es una motivación extra para todo futbolista. Yo lo hablaba Javier Aguirre como técnico, pero para Memo, un arquero que ha disputado confederaciones, Copa Oro, Copa América, Mundial, incluso Olímpicos, ¿no? Donde gana el bronce en Tokio.
la motivación de estar en un mundial en casa me parece que es fascinante, Francisco, que además significaría su sexto mundial y seguir imponiendo récords, ¿no? Que tal vez los récords para él sean lo último importante, pero lo que de pronto gente que nos encanta las estadísticas nos fijamos más. Para mí sería, como lo dijo, la cereza en el pastel perfecta a una carrera histórica. Y yo sí lo llevaría. Ya sé que no depende de mí, no creo que Javier Aguirre me pregunte, pero le diría, ayúdalo a hacer un sexto mundial. Ya si sea titular o no, esa es otra cuestión, pero creo que dentro de los 3 arqueros que vayan a una Copa del Mundo, para mí Memo Ochoa no sobraría. La cuestión, claro, es que necesita conseguir un equipo para jugar. Si no tiene equipo, Memo Ochoa seguramente no irá a la Copa del Mundo, porque tiene que estar activo, más allá de su forma, tiene que estar en movimiento competitivo. Yo recuerdo Nacho Calderón, hablando de los mundiales mexicanos, ya había sido titular en la Copa del Mundo, ya ha habido a mundiales, pues. Pablo Larios no ha habido mundiales antes del 86, y el debutar a Malagón en una Copa del Mundo, pues puede tener, a Malagón o cualquier otro, puede tener también sus puntos de riesgo. Ochoa eso ya lo conoce, aunque ciertamente no ha jugado un mundial en casa, pero lo primero es que consiga un equipo de fútbol y que a partir de ahí siga peleando un puesto en la selección mexicana, porque Aguirre, estoy seguro, lo quiere ahí porque lo necesita en el vestidor. Pues veremos, Sara, ya quedamos, nuestro pronóstico es que Ochoa sí va al mundial, tiene que conseguir equipo y eso es lo primero de lo que tiene que ocuparse. Sí, tiene tarea para llevarse a casa a Memo Ochoa después de la Copa Oro, de unas merecidas vacaciones, pero la tarea sí es encontrar equipo, mantenerse en buen nivel y lo demás creo que llegaría solo. No siempre el fútbol es justo, pero creo que tenga un mundial sería la mejor forma de despedirse de una selección a la que le ha dado todo lo posible y sobre todo al fútbol mexicano y a la afición que lo quiere o no, pero que en las atajadas lo ha apoyado muchísimo y sobre todo en los mundiales. El tiempo corre y Memo Ochoa sigue en esta pelea para estar en el Mundial 2026 y estar presente en el Estadio Banorte el día de la inauguración en el arco del equipo tricolor. Nos vamos, amigos de Deporte Fuerte Banorte. Gracias por su atención. Gracias, Sara. Nos escuchamos a la próxima. Aquí estaremos. Gracias a todos en Deporte Fuerte Banorte. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.